vasito de agua porque sé que voy a grabar por horas la versión de español e inglés de este video. ¿Cómo están, creadores? Espero que estén muy bien. Yo soy Tony Fuentes. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si no saben lo que hago tutoriales de edición de foto y video y también algunos vlogs de vez en cuando. Así que si les gusta este tipo de cosas, consideren el botón de suscribir aquí abajito. Bueno, hoy volvemos con la famosa serie Editar Como, donde analizamos estilos de fotógrafos, de youtubers, de instagramers o de películas famosas e intentamos replicar sus colores en post-edición. Entonces, bueno, el perfil que vamos a analizar hoy es el de Werd y es uno que uno de ustedes me sugirió hace más de un año. Entonces, para que se den una idea del tamaño del listado que tengo de perfiles que ustedes me han sugerido para analizar. Entonces no duden en seguir poniéndolos abajo. Entonces primeramente vamos a saltar a Instagram, checar el estilo, analizarlo, ver cómo toma las fotografías y qué cosas vamos a tener que tener en mente a la hora de editar las imágenes que va a ser en Lightroom. Entonces vamos a crear un preset base y después crear subdivisiones de él, porque ya vi que este estilo es algo complejo. Entonces saltemos a ello. Bien, chicos, aquí tenemos a Werd en Instagram, Werd_ si lo quieren ir a apoyar, y vemos que es bastante anónimo, ni siquiera sabemos su nombre correcto. Pío, yo creo que son iniciales, y bueno, lo que sí sabemos es que es un fotógrafo basado en Chicago y él toma fotografía de calle, y en particular de calle en días moody por lo general. ¿A qué me refiero con fotografía de calle? Que no es nada planeado. Sí tenemos aquí la primera foto, que es un retrato, una sesión de fotos, pero por lo general, como podemos ver, son fotografía de gente anónima. Es fotografía capturando lo que ven en la ciudad, los ambientes que están transcurriendo, capturando las historias que hay básicamente. Y días moody me refiero a días nublados, días con lluvia, días con nieve y muchísima también fotografía de noche. Sí tiene algunas como esta que tenemos aquí, que es un día soleado, y estas las vamos a ver cómo editarlas más adelante, pero por lo general tenemos días así, nublados, lloviendo o también nevando. Bien, ¿cómo toma su fotografía y con qué equipo? Primeramente, no encontré, tal como no encontré de su nombre, no encontré mucha información de cómo toma su fotografía. Sé que toma con Canon, él lo puso en algún comentario, y por lo que yo veo, utiliza un lente o unas distancias focales en el rango estándar. Un 24-70 como lente principal es a lo que yo le estoy tirando. Entonces, ¿por qué hablo de eso? Hablo porque tenemos, por ejemplo, imágenes como esta, más recortadas, digamos que está por ahí de 50 milímetros, 60. Después tenemos estas otras mucho más alejadas, digamos que eso puede ser un 70, y después tenemos algunas amplias como esta que tenemos aquí, que yo diría que está más cercano a los 24 milímetros. Esta es un poquito con un poco más de zoom, esta también, pero bueno, básicamente eso. ¿Y por qué digo apertura 2.4? Lo digo por el nivel de desenfoque que hay en las imágenes. Por ejemplo, podemos bajar y vemos esta imagen y noten las bolas de desenfoque del fondo, que bueno, si algunas tienen cierta aberración, se convierten en forma de ojo de gato, pero no son tan grandes como las de una apertura 1.4. Entre mayor es la apertura, más desenfocado se ve el fondo, y estas bolas de luz de las iluminaciones del fondo que están desenfocadas realmente se hacen mucho más grandes. Entonces yo por experiencia sé que es más o menos el tamaño de una apertura de 2.4. De f4 son más chiquitos, muy chiquitos, y de 1.4 o 2.0 son muchísimo más grandes. Entonces yo diría que utiliza un lente 24-70 para su fotografía, y tiene un poco de lógica porque así tiene la versatilidad de estar caminando en distancias focales para que tomar la fotografía correcta en el momento correcto y que no se le pase la escena. Bien, otra cosa que es muy importante del equipo es que él utiliza un filtro difusor. ¿Y por qué lo digo? Porque noten las iluminaciones de todas las imágenes. Las iluminaciones como tienen este halo o resplandor exterior, y esto es indicación de que está utilizando un filtro mist o filtro difusor, ya sea de 1/4 o de 1/8 de intensidad. Aquí podemos ver nuevamente cómo hay este halo alrededor de las iluminaciones, y eso básicamente es indicación de que utiliza un filtro difusor, y lo podemos ver en todas las fotografías que tienen fotografía nocturna. Bueno, algunas excepciones, pero la mayoría tienen este halo que brilla alrededor. Entonces, utilización de un filtro mist es un must si es que quieren replicar sus fotografías o su estilo. Venga, ahora pasamos a hablar de la exposición y contraste, que es lo primero que vamos a editar. Y podemos ver que sus imágenes son un tanto oscuras, es decir que tenemos las sombras que están perdiendo bastante información, y tenemos negros que no son completamente puros. Los negros, como podemos ver, aquí tenemos la interfaz de Instagram que es negra, y después los negros están un poco grisáceos, y aparte de ello tienen una tonalidad azulada, pero ahorita vamos a llegar a eso. Después las iluminaciones aquí están bajadas, podemos ver información acá. Normalmente si estamos concentrados en exposición en el sujeto central, las partes más brillosas de la imagen podrían estar sobreexpuestas. En este caso no es eso, sino que está bajando las iluminaciones para tener un poco más de información en esas partes. Ahora, esto sucede en casi todas las imágenes. Por ejemplo, días nublados, muchas veces el cielo se convierte en muy brilloso. En este caso era un poco de noche, entonces no aplica, pero podemos ver que en muchas está bajando las iluminaciones para tener más detalle en esas partes. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, en días soleados vemos que las iluminaciones o los blancos los mantiene tal cual, para tener muchísimo más contraste que en las otras situaciones. Si bien los negros siguen estando un tanto levantados,
Estamos teniendo las sombras bajadas para perder información y las iluminaciones y blancos levantados para perder información en las partes brillosas, y como resultado tenemos este contraste tan natural que podríamos observar en estas imágenes. Pero en general, para las otras situaciones ambientales está buscando una imagen un tanto plana. Noten aquí cómo las iluminaciones no son nada cercanas a la interfaz de Instagram, que es completamente blanca, y los negros tampoco están cercanos a esto. Entonces es una imagen con exposición plana. Bien, ahora saltamos a color, y en color yo lo que puedo observar en general, bueno, son muchos estilos, pero podemos diferenciar tres principales. Primeramente tenemos el típico que tiene en todas las fotografías que podemos ver aquí, que es básicamente un estilo muy desaturado. Noten cómo los árboles verdes, amarillos de la imagen están desaturados, los naranjas están sobresaturados para tener un poquito más de resalte, y después tenemos este tinte azulado en las sombras. Básicamente esto se hace en gradación de color y lo vamos a ver más adelante. Y este mismo estilo lo aplica en la fotografía nocturna, donde tenemos desaturación prácticamente todos los colores menos los cálidos, y después tiene este tinte azulado en todas las sombras que hace que resalte todo. Noten en particular los verdes del semáforo, como son así los aguamarinas. Esto me indica que en calibración de cámara está cambiando el azul primario. Entonces eso lo vamos a recordar, y básicamente esa es la base de este estilo que podemos ver tan marcado en fotografía nocturna y en fotografía de días nublados. Aquí lo podemos ver otra vez, donde tenemos las iluminaciones, mantienen su tonalidad, pero después todo lo que está en sombras y medios tonos le añade esta tonalidad azul. Entonces esto hay que recordarlo, chicos, para el primer estilo. Otra vez, otro ejemplo de este mismo estilo, donde tenemos la imagen con exposición plana. Vemos que hay muchísima información en estas lámparas, más de la que debería haber, pero en general tenemos esta imagen rescatando información de las sombras, iluminaciones bajadas para tener más información, y después tenemos esta desaturación de todos los colores con los azules muy presentes en las partes oscuras de la imagen. Entonces esto lo vamos a recordar para hacer este estilo. El siguiente estilo que podemos analizar o que podemos encontrar en su feed es un estilo un poco más cálido. Aquí lo tenemos y notan que es un estilo muy similar. De hecho, sí tenemos un tinte azulado en las sombras, pero ahora tenemos muchísimo más tonalidades cálidas. ¿Qué está haciendo ahora en medios tonos? Está añadiendo una tonalidad cálida, y aquí la podemos ver muy clara con los elementos de fondo, todo con la tonalidad cálida, y lo podemos replicar con distintas intensidades. Por ejemplo, aquí lo tiene aplicado, pero con muchísima más intensidad, casi marcando como si fuera un día sepia. Por otro lado, aquí lo tenemos también mucho más intenso, y en particular mucho más contrastada esta fotografía, de modo que tenemos blancos mucho más fuertes y las sombras y negros mucho más menos lavados que en las imágenes anteriores. Otra vez aquí lo tenemos, estamos teniendo ahora, en este caso yo no noto ese tinte azulado, no sé si ustedes lo pueden notar, yo no lo noto, pero ahora notamos que todos los medios tonos e incluso las iluminaciones en este caso tienen este tinte amarillento. Ahora esta es como la mezcla entre los dos, porque tenemos las tonalidades azules de fondo y después tenemos las tonalidades cálidas en los medios tonos, y básicamente estamos generando un contraste de color muy parecido a lo que hicimos con el filtro de David Olivas, donde él tenía este contraste entre azules profundos y tonalidades amarillentas en la piel. Entonces esto lo tenemos que recordar para generar este estilo. Otra vez se repite aquí el estilo, donde tenemos sombras azuladas claramente y medios tonos e iluminaciones con este tinte amarillento. Entonces este es uno de los estilos que vamos a replicar. En esta otra vemos que es el mismo estilo, solo que en este caso no tenemos ese azul en las sombras. Entonces aquí hay una variación de la variación de sus filtros. Ahora después tenemos este otro estilo que es un poco más lavado, un poco más difuminado los negros, y añade un tinte ahora verdoso a las sombras y también a los medios tonos para tener esta imagen muy verdosa. Básicamente esta imagen, este estilo se repite unas cuantas veces en un perfil. Aquí lo podemos ver nuevamente, donde tiene esta tonalidad verdosa, y después tenemos esta otra donde es un tinte ligeramente verde en los medios tonos. Las sombras no tienen tinte azulado en este caso, pero sí están un poco más lavados, pero mantienen este verde en los medios tonos. Entonces hay que recordar esos tres estilos para replicar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un video bastante espero que no sea muy largo, pero vamos a generar un preset base y después vamos a generar tres variaciones: la que tiene tinte azulado en las sombras, después la que tiene tinte azulado en las sombras pero amarillos muy resaltados en medios tonos, y la otra donde tenemos negros puros pero sí tenemos verdes en los medios tonos. Entonces vamos a saltar a Lightroom y editar esto. Y bueno, chicos y chicas, antes de saltar a Lightroom quiero recordarles que estos presets que vamos a hacer, estos 4 presets, van a estar añadidos al paquete editar como V2. Ahora es diferente al editar como versión 1, que ese básicamente ya se va a quedar así con los 50 y tantos presets, pero ahora va a contener los desktop y móviles a su vez. Entonces si ustedes compraron el paquete editar como de cualquiera de las versiones, chequen su correo, les envío un código de descarga para que lo vuelvan a descargar ahora
con los presets desktops y móvil. Ahora, este paquete editar como 2 va a contener estos 4 presets y todos los que generemos de aquí en el futuro, versiones desktop y móvil. Ahora, ¿por qué dividirlo? Simplemente porque entre más subía la cantidad de contenido, pues el precio iba a seguir subiendo, ya no era algo muy accesible para muchos. Entonces iniciamos con este precio inicial y claramente ya saben que entre más presets generemos, va subiendo poquito a poquito el precio. Entonces si lo compran ahorita, reciben, pues es más ventajoso a comprarlo antes, serán un early bird. Pero bueno, esa es una manera en que me pueden apoyar. Si no, pues simplemente vean los tutoriales. Ahora sí, saltemos a editar en Lightroom, chicos. Bien, creadores, ya en Lightroom aquí tengo estas imágenes y noten que tenemos varias en situaciones parecidas a las que él toma. Tenemos fotografía nocturna en Los Ángeles, fotografía también de noche en Japón que nos puede servir, otras que están en días simplemente nublados como todas estas, y después tenemos un par que son en días más soleados. Entonces vamos a iniciar editando una foto y a ver cómo termina el estilo. Bien, esta foto ya la he editado 1000 veces y siempre hago lo mismo porque está bien mal tomada. Simplemente corregir un poco el horizonte y de aquí ya podemos iniciar. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es generar el estilo base y después en gradación de color vamos a generar las distintas variantes del estilo. Entonces saltemos a ello. Bien, primero que queremos es que la imagen sea un poco más plana y recordemos que temperatura, matiz, exposición y contraste, esos me encanta dejarlos en 0 para que sean los valores que ajustamos en cada fotografía una vez aplicado el preset. Entonces me gusta dejarlos en 0 y no incluirlos como elementos guardados dentro del preset. Lo que vamos a hacer en este caso es primeramente las sombras subirlas para que haya un poquito más de detalle en las partes oscuras. Entonces los vamos a subir hacia el positivo. Noten que si nos vamos al extremo de la imagen, prácticamente tenemos mucha información que antes no teníamos. No queremos irnos tanto así. Hay muy pocas fotos que él tiene que suben tanto. Simplemente lo vamos a subir por ahí el más 35%. Solo para que haya un poco más de información en las sombras y no tanto. Ahora, iluminaciones podríamos bajarlas si es que queremos un estilo mucho más plano, o podemos subirlas para que sea más contrastado. Dependiendo de qué estilo estemos haciendo, vamos a mover las iluminaciones de arriba para abajo para tener un estilo contrastado o no. En este caso lo voy a bajar un poquito. Me voy a ir con el -9, no demasiado. Y después lo que vamos a hacer es blancos, subirlos un poquito más para no perder estos blancos en la imagen. Vemos que los blancos controlan la parte más brillosa de la imagen, no queremos subirlos demasiado. Entonces vamos a subirlos un poquito. Y negros por este momento los vamos a dejar tal cual. Ahorita los negros son puros, noten la interfaz de Lightroom como es negra y también la mochila es negra. Entonces ahorita estamos bien. Recordemos que hay que difuminarlos para llegar al estilo de Word. Bien, ahora vamos a bajar a presencia y aquí estos valores por lo general no me gusta moverlos, pero él sí añade un poco de claridad, por eso vemos que sus imágenes son un poquito más nítidas de lo normal, porque añade este pequeño contraste que es la claridad. Entonces claridad, vemos que si nos vamos al extremo, toda la imagen se hace sumamente contrastada y se exponencian los blancos y los negros. No queremos irnos tanto, vamos a introducir un valor bastante bajo, creo que por ahí de 10 estamos bien. Y simplemente es un toque extra. Otra cosa que vimos en su estilo es que es un estilo desaturado y añade más que nada los colores después en graduación de color. Entonces, si desaturamos con saturación, vemos que todos los colores desaparecen. No queremos eso, queremos que los colores más relevantes de la imagen se mantengan. Entonces, para eso vamos a utilizar intensidad. Entonces vamos a bajar intensidad y noten cómo si lo bajamos más o menos al mismo rango anterior, el amarillo, el rojo, que son los colores dominantes de esta imagen, se mantienen muchísimo más a que bajáramos la saturación. Entonces intensidad es un poquito más inteligente y no voy a bajar tanto, simplemente es un toque porque en HSL vamos a desaturar más los colores y refinar la edición. Bien, con Y en nuestro teclado podemos ver la diferencia y simplemente noten cómo la imagen ahorita tiene un poquito más de contraste y un poco menos de saturación. Simplemente se está viendo una imagen un poco más punchy como las que él tiene. También tenemos más información en las sombras, cosa que antes no teníamos. Entonces paso con paso vamos llegando a los resultados. Bien, ahora bajamos a la curva de tonos, que es una de las herramientas más poderosas. Si no la comprenden, chicos, les recomiendo checar mi video de curva de tonos, lo pondré aquí arriba. Y ahora comencemos. Vamos a crear un punto en las sombras, no en el cuadro que tenemos aquí, sino un poquito más abajo y uno en las iluminaciones. Ahora, esto va a ser algo muy simple, chicos. Vamos a bajar las sombras para tener más contraste. Aquí podemos decidir si tenemos más contraste o queremos menos subiéndolas. Aquí vamos a bajarlas solo un poco por debajo de la diagonal. Las iluminaciones las voy a subir un poquitito. Pero es un poquito más para abajo. Y ahora los negros, si queremos difuminarlos, vemos que en casi todos sus estilos o los que vamos a aplicar hoy tienen negros un poco difuminados, no a este nivel donde son grisáceos. Simplemente los sube un pelito. Yo diría que por ahí. Noten cómo es prácticamente nada, la salida es 8, simplemente subió un valor de 8. Y básicamente así ya tenemos unos negros más difuminados. Podemos ver lo que ha hecho curva de tonos
Y ahí tenemos la diferencia, tenemos un estilo un poco más contrastado como el de él. Quizás las sombras las bajé demasiado, les voy a subir solo un poquito. Pero ahí vamos. Bien, ahora antes de saltar a HSL y refinar cada color individualmente, voy a bajar hasta calibración de cámara, porque vimos ciertos cambios que me indican que está moviendo los colores base que vienen de la imagen, que es calibración de cámara. Entonces bajamos hasta calibración de cámara, yo la tengo hasta abajo porque no sé por qué, debería ponerlo más arriba porque es algo que utilizo más a menudo que todas estas herramientas. Entonces lo que voy a hacer es con rojos, lo que quiero son unos anaranjados mucho más vivos, son uno de los colores que vimos en sus imágenes, los anaranjados, los rojizos y amarillentos, un poquito más vivos que el resto de los colores, los demás están un poco desaturados. Entonces el rojo primario lo vamos a llevar hacia los anaranjados, no tanto para que deformen los tonos de piel, vemos que se hacen amarillos, no queremos irnos tan al extremo, vamos a subirlo solo un poquito, tal vez un valor por ahí del más 10, me fui con más 9, y la saturación simplemente a todos los colores que componen un poco de rojo les va a añadir un poco de saturación. Vemos que como cambian las tonalidades aquí, si subo la saturación o si la bajo. Entonces vamos a subirla un poquito también, por ahí de más 5. Y ahora, para hacer un poco más de énfasis también a los naranjas, vamos a bajar los azules hacia un negativo. Noten qué pasa con los rojizos cuando bajo el azul primario hacia el negativo. Noten cómo ahora pierden esa tonalidad amarillenta y se hacen mucho más rojizos, que es lo que estamos buscando. Tampoco queremos irnos al extremo, eso es un ejemplo exagerado. Vamos a irnos más o menos por ahí del menos 16, que es un valor no tan fuerte. Y la saturación en este caso la vamos a subir. Noten cómo ahora si subo la saturación, estos colores opuestos al azul en la rueda de color realmente toman relevancia y toman intensidad, a diferencia que si fuera hacia el negativo y se hacen más opacos. Entonces vamos a subirlo, creo que por ahí del más 25, estoy feliz con esto y se está viendo bastante bien. Ahora noten cómo los amarillos resaltan muchísimo más y esto va de igual con los tonos de piel que se hacen un poquito más amarillentos, aunque tenemos que decir que él casi no toma fotografía de retratos, pero bueno. Ahora sí, vamos hacia arriba nuevamente y vamos hasta HSL o tono, saturación y luminancia. Entonces aquí podemos alterar cada color individualmente en esos tres aspectos. Vamos a iniciar con la tonalidad que está más a la izquierda y vamos a iniciar bajando los rojos simplemente hacia un tono anaranjado. Digo, tengo que llevarlos al positivo, entonces subiéndolos hacia un tono más anaranjado. Noten cómo cambiaron los colores del señalamiento aquí arriba. Después los naranjas no los queremos hacia los amarillentos, los queremos más hacia los rojizos también, para hacer que sean muy parecidos estos dos. Entonces vamos a bajarlos también. Amarillos no los queremos hacia los verdes, que es para acá, lo queremos hacia el negativo también, más hacia los anaranjados, más que nada. Entonces vamos a bajarlo. Verdes, realmente verdes da igual, porque verdes los desatura muchísimo en sus imágenes, ya los vimos, entonces no hace falta tocar ese color. Después los aguamarinas, lo que vamos a hacer es llevarlos también hacia los tonos verdosos, hacia el negativo. Al igual que los azules también los vamos a llevar hacia tonos aguamarinas. No demasiado, porque si no vemos cómo los señalamientos cambian totalmente y ya es un aguamarina en lugar de un azul. Queremos llevarlo un poquito hacia el negativo, no demasiado, simplemente para llegar a las tonalidades de azul que él tenía. Y en este caso púrpuras y magentas no los vamos a tocar nada. Púrpuras sí podríamos tocarlos, pero no tiene caso, los satura totalmente. Y magentas a veces componen un poco de los tonos de piel, entonces no los voy a mover realmente. Entonces básicamente eso es todo para tonalidad. Ahora vamos con saturación, donde tenemos que decir que vamos a saturar muchos colores, porque bueno, su estilo es muy desaturado. Entonces iniciemos desaturando los rojos hacia un negativo. Recordemos que el rojo no es tan dominante en su imagen, sino más bien los naranjas. Entonces vamos a desaturarlo. Me fui con un menos 60 en este caso. Y el anaranjado vamos a irnos hacia el positivo. Me voy a ir simplemente para que resalte un poquito más. Al igual que los amarillos, vamos a irnos hacia el positivo. Vamos a darle toda la saturación que queramos a los amarillos. Voy a irme con un más 58. Noten cómo ahora la línea amarilla del metro, cómo resalta cuando hago estos cambios. Verdes, vamos a hacer lo opuesto. Recordemos que verdes no los queremos en imagen, entonces este señalamiento lo queremos prácticamente desaturado. Llevarlo hacia abajo. Y los aguamarinas los vamos a desaturar también, tal como vamos a desaturar los azules. Ahora magentas, recordemos que controlan un poco los tonos de piel muchas veces, entonces no los vamos a tocar. Sí vamos a desaturar los púrpuras porque no queremos que estén presentes para nada en la imagen. Y básicamente así vamos con la desaturación. Y la imagen se está viendo muchísimo más desaturada y plana que la original. Ahora está prácticamente lista para que metamos los efectos en gradación de color, pero sin antes de ello vamos a añadir un poco de luminancia. Entonces vamos a hacer unos colores un poco más brillosos, y los colores que van a ser por supuesto los tonalidades de naranja y amarillo para que resalten más. Simplemente los vamos a subir. Noten que si los subo muchísimo más, cómo se hacen más brillosos los amarillos y naranjados. No queremos irlos tan al extremo para que parezcan totalmente artificial. Simplemente queremos que resalten un poco más. Entonces más 15, más 14.
y básicamente así estamos. Podemos picar este botón para ver lo que ha hecho HSL y más que nada son cambios sutiles al color y a la saturación general de la imagen. Básicamente este es el preset base granulado, va a depender de cada estilo, en este caso lo vamos a dejar bastante limpio y básicamente eso es todo. Entonces vamos a guardarlo, vamos a ir al panel de la izquierda, yo bajo el más, darle crear ajuste preestablecido y vamos a llamarlo Weird. Recordemos que equilibrio, exposición y contraste no queremos que estén marcados porque esos valores pues van a depender de cada fotografía, entonces los vamos a dejar tal cual y vamos a darle crear. Y ahora vamos a generar las distintas variaciones. Entonces, la primera variación que vamos a hacer es el que tiene las tonalidades azules en las sombras. Entonces, es muy simple generar estas variaciones, chicos. Vamos a bajar hasta gradación de color. Y gradación de color, si no saben qué es, son estas 3 ruedas de color que tenemos aquí, que nos permiten poner un tinte en cada parte de la imagen. Entonces, si quieren un video detallado a ello, lo pondré aquí arriba en las cartas. También un video a calefacción de cámara, que es la herramienta anterior que vimos, aquí arriba en las cartas, si los quieren checar. Y bueno, en este caso, primeramente, este estilo, la primera variante, es con un azul en las sombras. Entonces, queremos un azul bastante profundo, más o menos por aquí. Y ahora la saturación lo vamos a subir. Tampoco queremos irnos al extremo donde toda la imagen sea azul. Simplemente de una manera sutil. Me fui con un 16 y noten cómo ahora todas las sombras tienen esta tonalidad azul muy ligera. Ahora, si quieren ir un poco más intenso, háganlo, chicos. Pueden subir la saturación simplemente un poco más para que sea más evidente el estilo. En este caso yo lo voy a dejar en 16 porque esto va a depender de cuánta sombra hay en la imagen, qué tanto azul se va a aplicar. Entonces ahora vamos a guardar este preset para ver cómo se comporta en otras imágenes y ver si hace falta ajustarlo un poco. Entonces nuevamente le damos en el más, lo nombramos, en este caso se va a llevar Weird Blue, y como pueden ver ya lo puedo añadir al paquete de editar como V2, que es donde va a estar este preset y todas sus versiones. Entonces ahora probamos en esta imagen del Shinkansen en Japón. Noten, este es el paquete de editar como, lo voy a contraer, y aquí abajo ya tenemos el V2 con el preset base y después tenemos el azul. Vaya, y se ve bastante bien, chicos, se ve como su estilo. Noten cómo los amarillos resaltan mucho más. Tenemos un estilo plano con negros difuminados y tenemos esta tonalidad azul en el resto de la imagen. Un poco de comparativa y se ve bastante bien. Brevemente vamos a ver cómo se comporta en esta otra imagen. Entonces vamos a aplicar el base. Primero corregimos la imagen. Miren cómo no se han alterado exposición ni contraste ni equilibrio de blancos, porque eso los dejamos en 0 a la hora de hacer el preset. Entonces vamos a subir la exposición y ahora podemos aplicar el azul y tiene simplemente esta tonalidad azulada. Se está viendo bastante bien y como han desaparecido muchos de los verdes de la imagen que tenemos en el fondo y nos quedamos solamente con tonos cálidos y azules. Se está viendo bastante bien. Ahora sí vamos a hacer otra de las variantes y ahora vámonos con la amarillenta, que es una que difiere un poco más del resto, se diferencia un poco más porque es más contrastada. Entonces, como vimos en el análisis, las imágenes que tienen esta tonalidad amarillenta por general son aquellas que están tomadas con un atardecer. Entonces aquí tenemos un atardecer con el tren, donde tenemos una imagen de por sí un poco contrastada. Entonces vamos a aplicar el preset base, no el azul, vamos a aplicar el base. Y vemos cómo inmediatamente todo es muchísimo más contrastado y amarillento porque le hicimos mucho énfasis en HSL a los amarillos y en calibración de cámara. Pero en este caso vamos a añadir una tonalidad amarillenta ahora a medios tonos. No a las sombras, sino a medios tonos. Entonces vamos a pasar a gradación de color en la rueda de medios tonos. Vamos a añadir un poco de saturación y vamos a buscar esa tonalidad que queremos. No queremos todavía el tono verde, ese es para otro preset. Vamos a querer una tonalidad anaranjada, más o menos por ahí yo diría. Y podemos jugar con la saturación. Podemos irnos más al extremo si queremos una tonalidad mucho más fuerte o dejarlo un poco más sutil. En este caso voy a irme más o menos por el 37%, no, tal vez un poco más intenso para que sea más notable. Voy a dejarlo en 63% y una tonalidad del 32%. Ahora podemos ver el antes y el después y simplemente noten cómo las tonalidades cálidas son muchísimo más dominantes porque le estamos añadiendo una tonalidad cálida a los medios tonos. Ahora, otra clave de esta variante del estilo es que era más contrastada y teníamos negros puros. Entonces los negros puros, simplemente regresando este punto más bajo de la curva de tonos al 0, ya tenemos negros mucho más fuertes, y bajando el punto de las sombras hacia abajo obtenemos más contraste, subiendo un poco las iluminaciones. Y ahora tenemos una imagen mucho más contrastada que la anterior. Noten lo que hace la curva de tonos ahora. Simplemente añade más contraste a la imagen. Ahora vamos a copiar estos ajustes simplemente para ver cómo se comporta en otra imagen de la misma índole antes de guardarlo como un preset. Entonces aquí está esta imagen de mi madre tomando una fotografía a un templo. Y vamos a copiar los ajustes preestablecidos. Los pegamos.
Y bien, ahí tenemos esta imagen mucho más contrastada. Noten los amarillos cómo resaltan mucho más. Incluso afectamos los tonos de piel, que es lo que vimos en una de sus series, donde los tonos de piel, los pocos tonos de piel que hay en su estilo, se ven mucho más resaltados. Ahora esta la podemos guardar como una variante, o podemos decidir añadirle esa tonalidad azul que vimos en alguna. A veces hace esa mezcla entre los estilos. Entonces, por ejemplo, en las sombras, si añadiéramos la misma tonalidad, que era creo que un 233, y le añadimos una saturación un poco más fuerte. Ahora tenemos esta mezcla entre el estilo amarillento y el estilo azulado, que en teoría sería una variación más. Entonces voy a regresar esto tal cual, y aquí lo vamos a dejar, y este lo vamos a guardar igual como Word. Este va a ser el Word Golden, para Golden Hour. Entonces este tal cual lo podemos guardar, y ya tenemos una segunda variante. Otra vez con el del tren, veamos cómo se comportan. Base, azul, y después golden, mucho más contrastado, con tonos más amarillentos. No funciona tanto porque no hay tanta luz en esa imagen. En esta otra vamos a ver el golden, cómo se funciona, y se hace mucho más cálido y contrastado. Creo que es lo que estábamos buscando. Y ahora vamos a generar la variante verde en medios tonos. Entonces creo que van entendiendo la facilidad en que pueden generar variantes de estilos. Esta es simplemente la técnica que yo pienso que es más rápida para generar variantes de estilos, con gradación de color, teniendo un preset base en cuanto a exposición, contraste y colores, y después en gradación de color le añade los tintes distintos para cada situación. Entonces, por ejemplo, aquí en sombras las vamos a dejar tal cual, pero en medios tonos vamos a añadir un tinte verdoso. Vamos a añadir un poco de saturación y girar y probar qué estilo es el que más se referencia al de él. Entonces no queremos irnos con un verde tan esmeralda como este. Queremos irlo un poquito más hacia los amarillentos, más o menos por aquí yo diría. Y vemos los resplandores en la iluminación. Aquí lo tenemos. Claro, la saturación es mucha, entonces vamos a bajarla. Queremos algo un poco sutil, entonces por ahí del 20% de saturación. Tonalidad me fui con el 20. Y recordemos que este estilo tenía negros aún más difuminados que el estilo base. Entonces vamos a subir los negros y las sombras porque no tenía tanto contraste. Tal vez un poco más de saturación en los medios tonos. Y con Y podemos ver la diferencia. Y ahora tenemos este tinte verdoso en los medios tonos, que es lo que estábamos buscando. Entonces voy a guardar este y ver cómo se comporta en otras imágenes, y ver cómo todos se comportan en otras imágenes. Entonces lo guardamos, y este se va a llamar green, y le vamos a dar OK. Entonces aquí tenemos este retrato de este hombre que le tomé una foto en Los Ángeles. Vamos a poner el filtro base de Word. Noten como ahora hay un poco más de información en las partes oscuras. Es básicamente lo que estábamos buscando. Amarillos contrastan muchísimo más, y los azules y todos los demás colores un poquito más desaturados. Ahora vamos a aplicar el preset blue y vemos cómo se añaden estas tonalidades azules a las sombras. Creo que está bastante bien, pero manteniendo ese contraste que él tiene. Golden debería ser mucho más contrastado. Sí, claro, no funciona tan bien aquí porque está diseñado para atardeceres. Y después tenemos el green, que simplemente añade este tinte verdoso a la imagen, y con una imagen aún más plana que el preset base. Entonces creo que se está viendo bastante bien. Vamos a ver simplemente cómo se comportan en otros. Aquí en esta imagen ya habíamos probado el base, después el blue, después tenemos el golden, mucho más vivo y contrastante, y después tenemos el green, que añade esta tonalidad verde a toda la imagen y se hace mucho más plana con menos contraste. ¿Qué tal en esta? Simplemente preset base. Ahora ponemos preset blue. Tenemos esta tonalidad azul, se ve bastante bien. Golden, mucho más contrastado, no funciona en esta imagen porque bueno, no es atardecer. Y después tenemos green, una tonalidad ligera verde, pero también una imagen más plana. En esta funcionaría muy bien el golden, que es lo que vamos a aplicar. Entonces podemos poner el base. Después tenemos blue, que añade esta tonalidad azul, bastante bien. Golden, aquí es donde más resalta este, y vemos cómo se hace mucho más contrastado. Y tenemos tonalidades mucho más cálidas. Miren la chamarra como era marrón en este caso, y ahora es más como tonalidad coñac, y se ve bastante bien. Incluso podemos ver toda la iluminación o el reflejo cambiando este tono amarillento, y el verde, que simplemente hace una imagen un poco más plana. Y bueno, chicos, creo que llegamos muy cercanos a los resultados. Tampoco creo que sean perfectamente la manera en que lo hace, simplemente es mi versión o mi interpretación de sus colores. Pero bueno, espero que les haya servido para aprender a cómo replicar un poco colores, cómo analizarlos, y también en particular cómo crear variantes de su estilo. Entonces este tipo de trabajo, esta metodología les serviría a ustedes muy bien si por ejemplo quieren generar una serie de presets de una manera y quieren generar unas pocas variaciones para distintas situaciones ambientales, o sea, para atardecer, o para día nublado, o para noche. Puedes hacer cambios sutiles y guardarlos como otro preset o como una variante. Y bueno, chicos, recuerden que este paquete de editar como versión 2 es nuevo en la tienda, entonces va a estar a un precio un poco reducido ahorita. Cuando le añadamos muchos más presets va a seguir subiendo el precio. Entonces si quieren ser de los primeros en comprar y apoyarme,
tiene el beneficio de que lo compran más barato. Pero bueno chicos, eso es todo por hoy. Recuerden darle un like al video si les pareció útil. Yo soy Tony Fuentes, nos vemos en el siguiente. Suscríbanse, todas esas cosas. Un saludo a todos chicos.